Mi reina dorada, bienvenida. Gracias. Tú tienes tu acta de matrimonio, sí, ¿verdad? ¿Cómo conoces a tu pareja? Lamento mucho tu pérdida. Sí. ¿Cómo lo conociste? Mira, yo lo conocí hace 20 años en una fiesta en Puebla, Laura. Ahí nos enamoramos. La verdad es que todo fluyó bien bonito. A pesar de que él era transportista, es transportista, pues nosotros nos enamoramos. No nos impidió la distancia, no tuvimos ningún inconveniente. Él conoció a mi familia, siempre lo trataron muy bien, Laura. Entonces yo sabía que él era el hombre de mi vida. Muy bien, te enamoraste, tuvieron un hijo, ¿verdad? Sí, tenemos un hijo. Y pasó el tiempo. Sí. Tenían una buena y bonita relación, Sí, salvo que el problema es pues que no lo veías casi nunca. Así es, como te digo, él viajaba mucho, entonces lo veía muy rara a la vez, Laura. Igual mi hijo se acostumbró a que pues papá venía de vez en cuando, pero aún así la relación era buena, Laura. Nos íbamos a veces con él de viaje, también nos hacía videollamadas, estaba muy pendiente de él siempre, Laura. Él fue un buen papá y para mí pues un gran esposo, porque yo lo amaba mucho hasta Pero que una me enteré. relación a distancia, a verse cada cierto tiempo, no estar compartiendo cuando tu hijo está creciendo, ¿no es difícil? Sí, Laura, tiene sus complejidades, la verdad, pero te acostumbras a que pues también tú tienes que apoyar a tu marido. Tú como mujer tienes que apoyarlo y él le daba todo a mi hijo y a mí también. ¿Tú conociste a su familia? Sí, sí, sí. De hecho, cuando nos casamos, Laura, debo contarte que su hermana fue la única que fue a la boda, porque sus papás son un poco raros. De hecho, él no tenía muy buena relación con sus papás. Entonces, pues no nos sorprendió que no estuvieran, pero pues nuestro amor era más grande. Y sí estuvo su hermana presente y sí llegamos a convivir, pero sí son un tanto alejados de mí y de mi hijo. Aún así, pues estamos bien. Muy bien. ¿Cómo fue que te enteraste de que tu esposo había fallecido? Laura, eso es lo que me tiene realmente con sentimientos encontrados. Mal, Laura, porque un día llega mi cuñada con las cenizas de mi esposo en su mano, pero así, sin avisarme nada antes, no me buscó, no me llamó, no me dijo, oye, cuñada, quiero darte una noticia. Nada, Laura. Yo estaba en tu casa con mi hijo, estábamos comiendo y ella llega hecha un mar de lágrimas a decirme que había pasado algo muy grave. Yo no imaginé que a ella le avisaran primero que mi esposo había tenido un accidente, Laura, y que ella incluso ya traía las cenizas. Yo estoy muy dolida porque yo no pude reconocer su cuerpo, yo no pude verlo. Hasta ahora no sé bien qué ha pasado y yo le pregunto a mi cuñada y no me da una explicación, Laura. Estoy de verdad devastada por esa parte y a su vez por tantas cosas que se desataron después de que él muere, Laura. Muy bien, te informaron que había fallecido, llevaron las cenizas a tu casa y tú preparaste una ceremonia, de verdad, en medio de ese dolor, porque además una muerte abrupta, como es un accidente, es algo que uno no espera. Cuando alguien está enfermo, bueno, por lo menos esperas que pase algo, pero un accidente es algo que no se puede predecir. Preparaste toda la ceremonia y pues te estabas hablando, despidiéndote del que fue tu compañero de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Le preparamos, como dices tú, una ceremonia muy linda entre mi hijo y yo. No hubo mucha gente, fue muy privada, pero sí estaba mi familia, Laura. Estaba mi cuñada y estaban otras personas que nos conocían. Me brincó mucho porque mis suegros no pudieron venir al velorio. O sea, bueno, están enfermos, pero de todos modos era su hijo, Laura. No vinieron, no conté con la familia de él, más que su hermana estuvo ahí presente. Pero ahí es donde se desata todo, Laura, y yo me siento muy confundida, no sé qué hacer y a la vez que me vieron la cara muchos años, Laura. Muy bien, había un velorio, tú estabas hablando. ¿Qué pasó cuando tú estabas hablando? Yo estaba dando unas palabras de despedidas para mi esposo, Laura, y en eso llega una tipa de la nada con una hoja que traía, que era un acta de matrimonio, que él se había casado con mi esposo, Laura. Ella se había casado con mi esposo, perdón. Ella se casó por civil y tú te casaste por religioso. Yo me casé por la iglesia, porque nosotros siempre fuimos muy devotos. Muy bien, ¿qué pasó cuando ella entró al velorio con sus 3 hijos, verdad? Sí, ella llega con sus 3 hijos a decir que ella era la esposa. Además, muy grosera, Laura. Yo no sabía de su existencia y llegó a burlarse de mí, a presentarme en la cara el acta de matrimonio de ellos. Tenían el mismo tiempo que llevábamos casados él y yo, Laura. O sea, se casó con las 2 a la vez. Sí, nuestros hijos
son de la misma edad. Estábamos embarazadas al mismo tiempo, Laura. Imagínate, yo estaba apenas pasando mi dolor, mi shock de que mi marido se había muerto, porque sí, llevábamos muchos años juntos, Laura. Una vida juntos, Laura. Yo siempre... ¿Nunca te diste cuenta? No, Laura, no me di cuenta porque como él era transportista y tenía muchos negocios, recibía llamadas de todo tipo, hombres, mujeres y a todas horas. Y la verdad es que como él siempre nos atendía bien, era un buen hombre conmigo, no me dio motivos tal cual para sospechar. ¿Qué pasó cuando llega Claudia y se arma todo este caos en medio de la ceremonia? Yo quise conciliar un poco dentro de mi dolor, Laura, como madre, porque estaba mi hijo ahí presente. Le dije a ella que revisáramos qué estaba pasando, que aclaráramos las cosas, pero la señora se puso muy loca. Fue a insultarme a mi propia casa, Laura, y empezó a burlarse y a decir que no, que yo era la amante, que yo era la otra. Y sí, a lo mejor yo fui después, porque viendo fechas, fui un poco después, pero yo también tengo derecho, yo soy la esposa. Tú sabes que como mujer y como esposas, pues tenemos derechos. Mi hijo lleva sus apellidos. Entonces, no puede llegar ella a decir que a ella le pertenece todo, porque aparte es eso, Laura. Ella llegó a pelear los bienes, lo que yo he construido con mi marido, al estar ahí para él, al estar pendiente, al recibirlo cada que venía de sus viajes, Laura. Y ella llegó a decir que no le va a dejar nada a mi hijo. Y yo no entiendo ahí qué está pasando, porque además la hermana dice que ya hay un licenciado que se está haciendo cargo de todo, Laura. Ahora, la hermana sabía que estaba casada con las dos. Sí. La hermana sabía. ¿Qué dice la hermana frente a esto? Ella lo llevó, yo ya la cuestioné, ella los llevó a sus sobrinos y a la otra. Yo ya la cuestioné, la encaré, le dije que me explicara primero qué había pasado y por qué me lo ocultaron tantos años, Laura, porque me siento una estúpida. O sea, como que cualquiera me puede ver la cara de tantos años, Laura. Sí, es que es demasiado tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo y yo no me di cuenta que él me estaba viendo la cara y hasta su familia que se burlaba, Laura. Y ahora empecé a comprender por qué a mi hijo casi no lo veían. Y a mí pues me rechazaban, pero yo pensaba que era por un tema de distancia y no, era porque ellos sabían que había otra familia, Laura. ¿Y qué dice tu hijo frente a todo esto? Mi hijo está devastado, Laura. Yo por eso estaba preocupada porque sí, yo con mi dolor y de verdad, mira, no he dormido noches de estar pensando las cosas. Mi hijo está devastado, está hasta enojado conmigo, Laura, yo no sé por qué. Porque me dice que yo no comprendo su dolor, que lo que pasó con su papá y bueno, todo lo de la otra familia nos vino a hacer un cambio inesperado en nuestra vida, Laura, de verdad. ¿Qué dice la otra esposa? No sé cuál decir, la primera o la segunda, pero la otra esposa, ¿qué dice? Adelante. Nunca supe que Miguel tuviera otra mujer. Si no, lo hubiera dejado. Yo no tengo por qué compartir los bienes que hice con mi marido. Mis hijos no tienen la culpa de los errores de su padre. Que su otra familia se rasque como pueda. ¡Que pase la otra esposa! Adelante, por favor. Claudia, primera esposa por algunos días, ¿verdad? Hola, este es el acta de matrimonio y esta es el acta de matrimonio también. O sea, ella nunca supo que tú estabas casada. No, Laura, yo realmente... ella nunca supo que su marido estaba casado contigo. O sea, no tenía la más mínima idea. Entonces, ¿por qué dices que ella es la amante? Así es, desgraciadamente, el día que mi esposo muere, mi cuñada me lleva a la dirección donde están velando a mi esposo y me entero que él tiene otra mujer. Yo no lo sabía. Si yo lo hubiera sabido, yo lo hubiera mandado al carajo desde cuándo. De verdad estoy muy desconcertada. Yo vengo porque no se me hace justo que después de tantos años que yo estuve trabajando junto con mi esposo y de la mano, ahora resulta que la señora es la víctima cuando yo soy su esposa. Era mi esposo también. Y te dije que conciliáramos y no te importa. No podemos conciliar algo que no podemos nosotros aclarar. Claro que sí, porque yo también pertenezco. Tú solamente estás viendo por tus bienes. Sí, por supuesto, voy a ver por el bien de mi hijo. A ver, señores, les voy a pedir un favor a las dos. Acá estamos hablando de hechos concretos. Los bienes obviamente le corresponden a los hijos,
eso nadie lo discute, todos los hijos tienen que recibir, todos son iguales ante la ley. Y acá ha habido un fraude, porque a ella le han hecho creer que era la esposa, y él tampoco te dijo a ti que tenía otra esposa. No, yo nunca me Con imaginé. las dos se casó en 2007. Yo tengo 24 años casada con él. Teníamos una familia bien. Casi él no estaba en casa porque es transportista, pero casi siempre él en casa la pasaba. Los poquitos días que él estaba, era un papá fenomenal. De verdad, yo nunca pensé que él pudiera traicionarnos de esta forma, y sobre todo a mis hijos. Eso es lo que más me duele, es lo que más me hiere. El que mis hijos estuvieran llorándole en una urna y todavía ver a esta señora como si fuera la dueña de la casa y como si fuera la también. Sí, y fueron a mi casa. Ustedes se presentaron en mi casa. En Yo la no casa sabía de nada. mi esposo. No, es mi Es la casa casa de porque mi yo la esposo. construí con él. Y no se la pienso quitar a mi hijo. Muy bien, acá no se trata de quitar nada a nadie, se trata de que a las dos las engañaron, Sí. a las dos las hicieron pasar como idiotas, Sí, Laura. las dos estuvieron viviendo con un hombre que compartía, ¿me entiendes?, con otra familia, pero eso ni es culpa de ella ni es culpa de ella. Es una pena que nos rebajen a ese nivel, Laura. Pues sí, Laura, pero es que de verdad no es posible que aparte de todo la señora venga y diga que a ella le ha costado, cuando yo llevo años trabajando junto con él de la mano. Tengo 3 hijos con él y ahora resulta que yo tengo que compartir esos bienes con ella. No se me hace justo, porque mis hijos, ¿dónde quedan? Lo construimos para ellos. No se me hace justo. Ahora, Laura, ¿sabes qué pasa? Que su hermana está detrás de todo esto porque ella nos viene a decir que el licenciado es el que está arreglando las cosas. Yo estoy muy molesta, Laura, porque a mí nadie me avisó de la muerte de mi esposo. Yo no sé si a esta señora le avisaron, ella Esta reconoció señora el cuerpo. soy su esposa. No lo sé, Y pero no, a mí nadie no me me dijo. avisaron nada. Imagínate mi dolor, ¿cómo se lo explico a mi hijo que ni siquiera vimos a su papá? No lo pudimos despedir como él se merecía, Laura. ¿Por qué? Porque yo no sé si ella vio el cuerpo, si mi cuñada vio el cuerpo, dice que todo está en manos de un Desgraciadamente nadie vio licenciado. el cuerpo, ni tú ni yo. Mi cuñada es la que se está encargando de todo esto y es increíble que ella no nos entere de nada. Ni siquiera supimos, solamente llegó con la urna y nos dijo que ahí estaba mi esposo. Esta señora a mí me ha dicho que ella va a hacer todo lo posible por quitarnos lo que tenemos. Es que el día yo que yo tengo me enteré derecho. que en el funeral ella estaba, de verdad que yo quería Yo tengo derecho desgreñarla porque yo soy no la esposa es así. y te dije que no te voy a metieras ni permitir que te conmigo ni quedes con con mi nada. familia. Lo que tenemos es patrimonio de Todo mis se hijos. tiene que aclarar y por Yo eso me voy a estamos aquí. encargar de que no recibas ni un Tú peso. no vas a recibir nada de nadie. Eso es todo. No Aquí tienes la esposa educación. soy yo. Tú y tus Aquí la bastardos no esposa van a soy recibir yo. nada. Tus Soy la hijos fueron esposa. después que mi hijo Tú también. no puedes venir a mí a decirme que ahora tú te mereces un lugar cuando tú te metiste en un matrimonio. No te equivoques, yo no me metí, yo no sabía de tu existencia. Y si tú vienes a reclamar cosas que no van al caso, no podemos así llegar a un acuerdo. Definitivamente es lo más inverosímil que he visto en toda mi carrera de este tipo de programas, porque al final ninguna de las dos tiene la culpa. Las dos fueron engañadas, a las dos les mintieron. Si con ella se casó primero, si que después se casó con ella. El 2007 se casó con las dos, ¿verdad? O sea, el mismo año. El tipo realmente es un desgraciado. Y ellas están peleando por los bienes. No siento, pero ni siquiera la menor emoción de la pérdida de una pareja, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando mi padre falleció, recuerdo a mi madre casi se vuelve loca, y cuando el padre de mis hijas, que ya no estaba casada yo con él, porque nos habíamos divorciado, cuando él murió a mí me dolió el corazón como, no sé, me fue un choque emocional muy fuerte. Sin embargo, no veo en ninguna de las dos aquí presentes ninguna emoción, ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de, no sé, de nada, no sé si me entiendes. Es que desgraciadamente, Laura, Entiendo, perdón. Laura, yo creo que dentro de todo la emoción más importante es el de la pérdida, ¿no? De esta ser amado, que finalmente si ellas dependían de esta figura como para crecer, desarrollarse, pero emocionalmente no encuentro una dependencia tan fuerte, ¿no? De su esposo. ¿no? Exacto, porque y siendo tan buen definitivamente papá y buena pareja, aunque estaba a ratos o momentáneamente, como que este sentido de apego no es tan viable, tan visible en ellas.
No, está más yo sí creo interesada. que ambas me ocultan cosas. Yo estoy segura que alguien me está mintiendo. Laura, desgraciadamente yo me acostumbré a vivir siempre sin mi marido, sin una figura paterna para mis hijos. Siempre estábamos mis hijos y yo. En todo momento solamente ellos y yo. Así nos acostumbramos a vivir. Él realmente casi no estaba presente, mas sin embargo era buen padre en los momentos que él estaba. Entonces, por eso, yo no entiendo por qué si en casa enseñé a mis hijos a respetarlo y a quererlo, por qué él se portó de esa manera, por qué nos traicionó de esta manera. ¿Con quién estaba en Navidad? A veces estaba conmigo, Laura, y se iba en fin de año, porque él decía que tenía viajes. O sea, ahora entiendo, yo estoy como en shock, Laura, porque se me viene el tema de la muerte de mi marido, con quien llevábamos una vida juntos, pero a la vez, ¿sabes? Es como este coraje, esta rabia de no saber cómo enfrentar, que de repente te aparezca otra tipa en tu casa con hijos de tu marido. O sea, para mí ha sido un shock y no sé cómo manejarlo porque mi hijo se ha dado cuenta de todo, Laura, y tampoco se merecía que su padre se comportara de esa manera y que de repente pues saliera otra familia. No, ¿Cómo le explico a mi pero la hijo? otra familia son ustedes. Yo soy su esposa. Yo también soy su esposa. Y yo siempre estuve ahí para él. Siempre le di amor y siempre estuve presente. ¿Cuántos casos hay de estos, Víctor, de hombres que tienen varias esposas? Yo tuve en Perú uno que tuvo 7 esposas. 7. Y no te bromeo que las 7 sabían, ¿ah? Es muy y no común, lo aceptaban. Es muy común que ocurra esto, que en el momento del fallecimiento aparezcan hijos, aparezcan concubinas, esposas, amantes, todo el mundo... Recién ahí aparece, ¿no? O sea, ahí es aparece. algo realmente increíble porque ninguna de las dos se dio cuenta, ninguna de las dos tuvo ni siquiera sospechas. No, Laura, ni siquiera sospechas, porque como su trabajo es estar fuera, pasaba 20 días en casa y salía otros 10 y así nos acostumbramos. Lamentablemente, yo no pude darme cuenta porque ya era una rutina de vida. Sin embargo, cuando él estaba en la casa, era un buen padre, un ejemplo para mis hijos. Sobre todo, entre los dos trabajamos, teníamos negocios. Y tú tampoco sospechaste de nada. No, Laura. De hecho, yo estoy enojada de cómo no me pude dar cuenta porque él nos engañó. O sea, para él fue muy fácil jugar. ¿Y por qué enterarnos ahorita que no le podemos decir en la cara? Digo, yo sé, en paz descanse y debo respetar su memoria, Laura. Pero de un hombre así, por eso también estoy enojada y todavía preparándole todo y todavía haciendo las cosas de la mejor manera hasta el último día. Ah, porque su hermana también se encargó de pedir que el funeral estuviera impecable, porque era su hermano. Bueno, su hermana tiene que explicarme acá por qué apoyó todo esto, porque la hermana ha estado en las 2 bodas. Sí. Es que Y eso la es lo que no hermana entiendo. Eso es lo que sabía no entiendo. absolutamente todo. ¿Cómo nos pueden ver así la cara, Todo. Laura? Pero tenemos que ir a una pequeñísima mención.